Polonia está reforzando sus defensas en la frontera con Rusia. Operations are underway at this hour at multiple occasions throughout Ukraine. Ce matin, la Lituanie est-elle la prochaine cible de Vladimir Poutine? 空袭警报声狂响，各地都有建筑物被。Líderes de la región y de la OTAN advierten que el presidente ruso Vladimir Putin estaría planeando sabotajes contra infraestructuras críticas en el Báltico y Polonia. Escuchas esos titulares y por un momento todo parece lejos. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. Drones, sabotaje, infraestructura crítica, falsa bandera, guerra híbrida. Palabras que suenan a mapas, a militares, a comunicados oficiales, palabras que parecen vivir en otra parte. Pero imagina esto, una represa vigilada de noche, una planta eléctrica con soldados en la entrada, un gaseoducto que de pronto se vuelve objetivo, un dron pequeño, casi invisible, cruzando una frontera, un documento falso, una acusación, una duda. ¿Fue Rusia? ¿Fue Ucrania? ¿Fue un error? ¿Fue una provocación diseñada para que parezca obra de otro? A eso se le llama una operación de falsa bandera, una acción hecha para confundir, culpar a otro actor y empujar una reacción política o militar. Y entonces una noticia que parecía distante empieza a sentirse más cerca, porque si se ataca una infraestructura energética en Europa, no se mueve solo una frontera, se mueve la seguridad, se mueve la energía, se mueven los precios, se mueve la confianza, se mueve la forma en que los estados se miran unos a otros. Hoy, en la Brújula del Poder, vamos a hablar de las teorías de las relaciones internacionales. Realismo, liberalismo, interdependencia, constructivismo y miradas críticas, pero no como palabras para memorizar, como lentes, como mapas, como brújulas para entender una misma noticia desde distintos ángulos. Soy Diego Sánchez, baja un poco el volumen del mundo y empecemos. Antes de entrar a cada teoría, partamos de algo simple. Una teoría no es una verdad absoluta. Una teoría es una herramienta, es una forma de mirar. Piensa en una habitación oscura. Si enciendes una linterna, iluminas una parte. Ves mejor una mesa, una puerta, una sombra en la pared, pero siempre queda algo fuera de la luz. Y eso pasa con las teorías de las relaciones internacionales. El realismo ilumina poder, seguridad y supervivencia. El liberalismo ilumina reglas, instituciones y cooperación. La interdependencia ilumina vínculos, costos y dependencia mutua. El constructivismo ilumina ideas, identidades y percepciones. Las teorías críticas iluminan desigualdades, jerarquías y silencio. Ninguna explica todo, pero todas ayudan a hacer mejores preguntas. Y en relaciones internacionales, preguntar bien ya es empezar a entender. Porque cuando vemos una noticia internacional, solemos preguntar, ¿qué pasó? Pero una pregunta más poderosa sería, ¿desde qué lente lo estoy mirando? Empecemos por el realismo. El realismo es una de las teorías más importantes de las relaciones internacionales y quizás una de las más intuitivas. Su punto de partida es duro. En el mundo internacional no existe un gobierno mundial capaz de proteger a todos todo el tiempo. Dentro de un país existen leyes, jueces, policía, instituciones. Funcionen bien o mal, hay una autoridad que pretende ordenar. Pero entre estados no hay una autoridad superior que pueda decir, tú no invades, tú no amenazas, tú no saboteas, tú no cruzas esa frontera. Y además hacerlo cumplir en todos los casos. A esto se le llama anarquía internacional. Y cuidado, anarquía no significa caos total, significa ausencia de un gobierno mundial por encima de los estados. Desde el realismo, los estados viven calculando quién puede dañarme, quién puede protegerme, quién puede engañarme, quién puede aprovechar mi debilidad, quién gana si yo pierdo margen de acción. Por eso, autores como Hans Morgenthau, Kenneth Waltz y John Mearsheimer
son tan importantes. Morgenthau veía la política internacional como una lucha por poder. Waltz puso el foco en la estructura del sistema internacional. Un mundo sin autoridad superior empuja a los estados a preocuparse por su seguridad. Mearsheimer, desde el realismo ofensivo, sostiene que las grandes potencias buscan más poder porque nunca pueden estar completamente seguras de las intenciones de las demás. Dicho más simple, para el realismo los estados no pueden vivir solamente de confianza, porque confiar demasiado puede salir muy caro. Volvamos a la noticia. Polonia y los países bálticos refuerzan infraestructura crítica por temor a una operación rusa de falsa bandera. Un realista preguntaría, ¿quién tiene capacidad para generar daño? ¿Quién tiene infraestructura o qué infraestructura es estratégica? ¿Qué busca Rusia? ¿Qué quiere proteger la alianza militar occidental? ¿Qué pasa si un dron impacta una represa, una planta eléctrica o una instalación de gas? ¿Quién gana si se genera confusión dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar que muchos titulares resumen como la OTAN, ¿no? El realismo no empieza preguntando si alguien tiene buenas intenciones, empieza preguntando quién puede imponer costos. Esa pregunta suena fría, pero es necesaria, porque el poder no siempre llega con uniforme, a veces llega como un dron pequeño, una frontera vulnerable o una duda sembrada a tiempo. Ahora cambiemos de lente. El liberalismo en relaciones internacionales acepta que el conflicto existe, pero dice algo importante, el mundo no funciona únicamente por fuerza y miedo, también funciona por reglas, por instituciones, por comercio, por acuerdos, por organismos internacionales, empresas, universidades, bancos, plataformas, rutas marítimas, cables, energía y datos. Aquí aparece una palabra clave, interdependencia. La interdependencia significa que los actores están conectados de tal manera que lo que le pasa a uno afecta al otro. Y no es amistad, no es ingenuidad, em, es conexión con consecuencias. Robert Keohane y Joseph Nye trabajaron la idea de interdependencia compleja para explicar un mundo donde la política internacional ya no puede entenderse solo mirando ejércitos y fronteras. También hay que mirar energía, finanzas, comercio, información, salud, medio ambiente, migraciones, tecnología e instituciones. Pensemos otra vez en Europa del Este. Una posible operación contra una instalación de gas en Letonia, una represa, una planta eléctrica o una ruta energética no sería solamente un problema militar, sería también un problema económico, un problema logístico, un problema político, un problema de confianza. Un ataque localizado puede crear ondas en todo un sistema conectado. Y pensemos en otro caso real, Estados Unidos y China. Compiten por tecnología, inteligencia artificial, chips, seguridad y el liderazgo global. Pero al mismo tiempo siguen profundamente conectados. Según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, el comercio total de bienes y servicios entre ambos países alcanzó un estimado de 658.9 mil millones de dólares en el año 2024. Ese dato es interesante porque muestra algo incómodo, ¿no? Eh, pueden competir, pueden sancionarse, pueden desconfiar, pero siguen conectados a una escala gigantesca. Eso es interdependencia. No elimina la rivalidad, la vuelve más compleja, porque romper una red también cuesta, y a veces cuesta mucho. Ahora pasemos a una teoría que a mí me parece especialmente elegante, el constructivismo. Su premisa es profunda. La política internacional no está hecha solamente de armas, dinero y territorio. También está hecha de ideas, de identidades, memorias, normas, discursos, de percepciones, de significados. Alexander Wendt, uno de los autores más citados del constructivismo, tiene una frase famosa.
La anarquía es lo que los estados hacen de ella. ¿Qué significa? Que la ausencia de un gobierno mundial no produce siempre la misma conducta. Todo depende de cómo los estados se ven entre sí. Un misil no significa lo mismo si viene de un aliado que si viene de un enemigo. Un dron no significa lo mismo si fue un accidente, una provocación o una operación encubierta. Una alianza no significa lo mismo para quien la ve como protección que para quien la ve como amenaza. Ese es el punto constructivista. Los hechos materiales importan, pero su significado también. Mira el caso de Finlandia y Suecia. Durante décadas ambos países vivieron fuera de la OTAN. Esa posición era parte de su identidad estratégica. Pero la invasión rusa a Ucrania en el año 2022 alteró el significado de seguridad en la región. En Finlandia, el apoyo a entrar a esa alianza pasó de 53% en febrero de 2022 a 76% en mayo del mismo año, según encuestas de la radiodifusora pública finlandesa ILE. Luego, Finlandia ingresó formalmente el 4 de abril del año 2023 y Suecia el 7 de marzo del año 2024. ¿Qué cambió? No cambió solamente el mapa, cambió el significado de seguridad, cambió el significado de neutralidad, cambió el significado de Rusia. Y cuando cambia el significado, cambia la política. Eso nos enseña el constructivismo. A veces para entender una decisión internacional no basta contar tanques, también hay que escuchar las historias que los países se cuentan a sí mismos. Ahora entremos a las miradas críticas. Aquí hablamos de varias corrientes: marxismo, teoría de la dependencia, sistema mundo, feminismo, enfoques postcoloniales y otras perspectivas. No todas dicen lo mismo, pero suelen compartir una sospecha común. El orden internacional no afecta a todos por igual. Por eso hacen preguntas incómodas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién decide? ¿Quién obedece? ¿Qué países viven como centros de decisión? ¿Qué países funcionan como territorios de paso, frontera, extracción o sacrificio? ¿Qué voces aparecen en los noticieros? ¿Qué vidas quedan como daño colateral? Volvamos a Europa del Este. Cuando hablamos de Polonia, Lituania, Letonia o Estonia, no hablamos solamente de puntos en un mapa. Hablamos de sociedades que viven con la guerra cerca. Estamos hablando de ciudadanos que ven reforzadas sus represas, sus plantas eléctricas, sus instalaciones de gas. Estamos hablando de poblaciones que no decidieron la invasión rusa a Ucrania, pero viven sus consecuencias. También estamos hablando de territorios que se convierten en frontera estratégica, de presupuestos que cambian, de prioridades públicas que se reordenan. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz informó que el gasto militar mundial llegó a 2.887.000.000.000 de dólares en el año 2025, el 11º año consecutivo de aumento. Ese dato puede leerse desde el realismo como preparación para sobrevivir, pero una mirada crítica preguntaría: ¿qué se deja de financiar cuando el mundo se rearma? ¿Quién se beneficia de la industria militar? ¿Qué países compran seguridad y cuáles viven en inseguridad? ¿Cuáles viven en inseguridad? ¿Qué poblaciones pagan el costo psicológico, económico y social de vivir bajo amenaza permanente? También podemos mirar otro caso: el cobalto. La República Democrática del Congo fue el principal productor mundial de cobalto en el año 2024, con alrededor del 75% de la producción global. Esto según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ese cobalto es fundamental para baterías, vehículos eléctricos, tecnología y transición energética. Pero una mirada crítica pregunta: ¿dónde se extrae? ¿Dónde se refina? ¿Quién captura el valor? ¿Quién carga con los riesgos laborales, ambientales y humanos? Las teorías críticas no nos permiten mirar el mundo cómodamente, y quizás por eso son necesarias, porque detrás de cada palabra grande,
como seguridad, desarrollo, transición energética, defensa, hay personas, hay ciudades, hay cuerpos, hay vidas que cargan con decisiones tomadas muy lejos. Hagamos ahora el ejercicio completo. Titular: Polonia y los países bálticos refuerzan infraestructura crítica por temor a sabotaje ruso o a una operación de falsa bandera vinculada a la guerra en Ucrania. ¿Cómo lo mira cada teoría? El realismo dice: aquí hay poder, amenaza y seguridad. Rusia puede intentar desestabilizar, la Alianza Atlántica necesita disuadir, los estados protegen infraestructura porque saben que la vulnerabilidad puede ser explotada. El liberalismo y la interdependencia dicen: aquí hay redes, energía, hay gas, electricidad, hay transporte, mercados, coordinación entre gobiernos. Un ataque no afecta solamente un punto físico, puede afectar todo un sistema conectado. El constructivismo dice: aquí hay significados. Un dron puede ser leído como accidente, amenaza, provocación o mensaje político. La memoria histórica importa, la percepción importa. La palabra Rusia no suena igual en Lisboa que en Vilna, capital de Lituania, Varsovia en Polonia, Tallinn, capital de Estonia, o en Kiev, ¿no?, la capital ucraniana. Y las miradas críticas dicen: miren también a quienes pagan el costo. Las personas que viven cerca de las infraestructuras, los países que quedan en primera línea, las comunidades que absorben miedo, inflación, militarización, discursos de amenaza y presupuestos de guerra. Misma noticia, 4 brújulas, y de pronto el titular deja de ser una frase rápida, se convierte en un mapa. Entonces, ¿qué teoría tiene razón? La respuesta honesta es: depende de la pregunta. Si quieres entender amenaza, fuerza, equilibrio y supervivencia, el realismo te ayuda muchísimo. Si quieres entender cooperación, instituciones, comercio y redes, necesitas liberalismo y también interdependencia. Si quieres comprender identidad, percepción, memoria y legitimidad, el constructivismo abre otra puerta. Y si quieres mirar desigualdad, jerarquías, exclusiones y costos humanos, necesitas teorías críticas. La madurez en las relaciones internacionales no está en repetir una escuela como si fuera una fe. Está en saber qué ilumina cada lente y también en saber qué deja en sombra. Porque el mundo real casi nunca cabe en una sola teoría. Una guerra puede ser poder militar y también identidad. Una alianza puede ser seguridad y también narrativa. Un tratado puede ser cooperación y también dependencia. Una infraestructura puede ser técnica y también geopolítica. Una noticia puede parecer pequeña hasta que sabes cómo leerla. La próxima vez que escuches un titular internacional, prueba algo. No preguntes solamente qué pasó. Pregúntate también desde qué lente lo estoy mirando, dónde está el poder, qué vínculos conectan a los actores, qué ideas están en juego, quién gana, quién pierde, quién queda fuera de la conversación. Porque entender el mundo no significa tener todas las respuestas. A veces significa aprender a hacer mejores preguntas. Y quizás eso es lo que hacen las teorías. No nos sacan del ruido, pero nos dan una forma de caminar dentro de él. Nos dan una brújula. Si este episodio te acompañó, puedes seguir la Brújula del Poder en Spotify. También puedes encontrarme en Instagram como @ds.internacionalista y en TikTok como diego.politics, donde comparto explicaciones breves, conceptos, libros y análisis sobre relaciones internacionales, geopolítica, China, política global y temas de actualidad. Soy Diego Sánchez, esto fue La Brújula del Poder. Nos escuchamos en el próximo episodio.